Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Antulio Oñate, estudiante del programa de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAM. En desarrollo del curso Trabajo de Investigación Aplicada 2, vengo a compartirles el avance de mi trabajo de grado, titulado Análisis del movimiento económico de las pymes en Valledupar post-pandemia por COVID-19, un estudio al año 2024. Todos sabemos que por pandemia COVID-19 se generaron muchos trastornos, tanto sociales como económicos, a través del mundo. Esta pandemia generó unos trastornos en todo el panorama económico, y las pymes no fueron ajenas, digamos, a esa transformación de manera drástica. Las pymes, consideradas un motor de desarrollo local, se vieron afectadas mayormente. En la ciudad de Valledupar, las pymes enfrentaron, digamos, una caída significativa en todo el tema de sus ventas. Primero de sus ventas, en el tema de las operaciones, pérdidas de empleo y dificultades financieras severas. Este estudio, ¿qué nos permitió o qué nos permite? Se centra en analizar el movimiento económico de las pymes de Valledupar en el periodo post-pandemia hasta el año 2024, con el fin de entender cómo estas empresas han respondido a las crisis, qué políticas públicas influyeron, digamos, en su recuperación y hasta en su cierre, y cuáles son los sectores que lograron adaptarse al éxito. La investigación se enmarca dentro de la sublínea de economía humana, con énfasis en la microeconomía social, buscando aportar al conocimiento de las dinámicas empresariales en contextos críticos y proponer algunas estrategias que fortalezcan la resiliencia de estas pymes. Como planteamiento del problema, la pandemia del COVID-19 generó, como lo veníamos argumentando, crisis económica sin precedentes algunos, que impactó fuertemente a la mediana y pequeña empresa de Valledupar, un sector que es clave para el desarrollo económico y social de la ciudad. Estas empresas enfrentaron una reducción drástica de sus ingresos, dificultades para mantener la nómina, cierre de algunos establecimientos y una fuerte contracción del consumo local. Las restricciones impuestas, la interrupción en las cadenas de suministro y la falta de preparación para operar en entornos digitales hicieron que se agudizara, se profundizara toda esta crisis, aunque se implementaron políticas públicas como créditos, alivios tributarios y otro tipo de programas. Muchos empresarios expresaron que no tuvieron estos apoyos porque fueron tardíos o porque fueron insuficientes o de difícil acceso. Esto, digamos, evidencia una recuperación económica desigual y una necesidad urgente de analizar y de evaluar qué factores facilitaron o limitaron este proceso. Y en este contexto, el problema central de la investigación se centra o se formula de cómo ha sido el movimiento económico de las pymes en Valledupar post pandemia por COVID-19 al año 2024. Responder, digamos, esta pregunta nos permitirá comprender la magnitud del impacto, las estrategias de adaptación que se emplearon en el momento, el papel de las políticas públicas y el estado actual de las pymes en el marco de la recuperación económica local.
Como justificación, las pequeñas y medianas empresas, ustedes pues sabemos todos que cumplen un papel fundamental en la economía local de Valledupar. Digamos que son fuentes de empleo, son fuentes dinamizadoras del mercado y promotoras del desarrollo social. Sin embargo, obviamente la pandemia con el COVID-19 revela su vulnerabilidad y su fragilidad a ese tipo de crisis externa, afectando su estabilidad, rentabilidad y capacidad operativa. Este estudio cobra importancia, ¿por qué? Porque busca analizar el sector, este sector como esencia para la economía regional, y logra responder y adaptarse a los efectos de la pandemia entre los años 2020 y 2024. Lograr responder estos interrogantes a través de esta investigación con la que se busca identificar las principales consecuencias económicas de la pandemia sobre las pymes, así como evaluar la efectividad de las políticas públicas utilizadas en su momento para su reactivación. Además, nos permite conocer los factores internos que facilitaron su recuperación. La innovación, la digitalización y la resiliencia organizacional fueron, digamos que, factores fundamentales en algunos casos de éxito de la recuperación. Esta información nos resulta clave para formular propuestas estratégicas que vayan a fortalecer el tejido empresarial ante futuras crisis. Por otro lado, este trabajo aporta al campo de la microeconomía social, enmarcándose en la sublínea de investigación de economía humana. Como objetivo general y específico, el objetivo general es analizar el movimiento económico de las pymes en Valledupar post pandemia por COVID-19 al año 2024, identificando los efectos de esas crisis, las políticas públicas implementadas en las estrategias de recuperación adoptadas por los empresarios. Dentro de los objetivos específicos hay tres: establecer las principales consecuencias económicas que ocasionó la pandemia del COVID-19 en las pymes del municipio de Valledupar entre los años 2020 y 2022, identificar las políticas públicas de apoyo económico que fueron diseñadas e implementadas para favorecer la reactivación de las pymes en Valledupar durante y después de las crisis sanitarias. Y por último, describir el comportamiento actual del movimiento económico de las pymes en Valledupar al año 2024, considerando los sectores con mayor recuperación y los principales desafíos que aún enfrentan. A nivel internacional, Arellano Morales analizó en México las consecuencias de la pandemia sobre la economía. Propone superar modelos neoliberales con estrategias de desarrollo productivo y tecnológico. Gianno Rossi, por su parte, estudió la resiliencia económica durante la crisis, concluyendo que las economías que se adaptaron con innovación y flexibilidad lograron recuperaciones más sostenibles. Ambos trabajos resaltan la importancia de políticas económicas transformadoras y la capacidad de adaptación como factores claves para la recuperación de estas pymes. A nivel nacional, Rodríguez examinó las políticas fiscales aplicadas en Colombia durante la pandemia, las cuales fueron insuficientes para proteger a las pymes, lo que agudizó la pérdida de empleo y la desigualdad. Mora, Arroyo y Álvarez encontraron que las empresas más pequeñas y jóvenes fueron las más propensas al cierre, mientras que aquellas con ingresos previos acumulados resistieron mejor. Es algo lógico. Estos estudios nos permiten comprender que la recuperación de estas pymes no depende solo del entorno económico, sino que de factores internos, como la innovación, la estrategia y el acceso a apoyos oportunos.
Su análisis de todas estas variables que estamos señalando ofrece, digamos, una base comparativa útil para entender el comportamiento de las pymes en Valledupar y orientar medidas de política pública más eficaces. Como marco conceptual, esta investigación se sustenta en 5 conceptos clave. Desarrollo sostenible, que se entiende como un modelo que busca satisfacer necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. La economía humana, que propone una visión centrada en el ser humano y el medio ambiente, priorizando la prosperidad colectiva sobre el beneficio individual. Microeconomía social, que analiza el comportamiento de actores económicos pequeños, en este caso las pymes, y cómo sus decisiones afectan y se ven afectadas por el entorno. El concepto de pymes, que son empresas claves para el desarrollo, pero con limitaciones en acceso a crédito, innovación y formalización. Y la pandemia COVID-19, que representó, digamos, todo un efecto disruptivo que generó cualquier cantidad de quiebras, desempleo y transformación acelerada en modelos de negocio. La metodología, un enfoque donde la investigación adopta un enfoque cualitativo, porque busca comprender las experiencias que tuvieron las pymes y las percepciones de los empresarios de esas pymes en Valledupar frente al impacto de la pandemia. El tipo de estudio es una investigación descriptiva con componentes exploratorios y que describe cómo ha sido el comportamiento económico de esas pymes post pandemia y explora elementos poco abordados como la resiliencia y la adaptación. Población y muestra. La población está conformada por todos esos propietarios y administradores de pymes en Valledupar que estuvieron activas dentro del 2020 y 2024. La muestra es intencional, seleccionando casos con experiencia directa en la gestión empresarial. Las técnicas y instrumentos son a través de entrevistas semiestructuradas a empresarios para conocer todas esas vivencias, todos esos obstáculos y estrategias de recuperación. Se utilizan análisis documental de fuentes como la Cámara de Comercio, la OIT y estudios académicos, y se garantizó el consentimiento informado y confidencial siguiendo criterios éticos. Los resultados preliminares de esta investigación es que las pymes de Valledupar sufrieron obviamente un fuerte impacto entre 2020 y 2022, con caídas drásticas en ventas, cierres temporales o definitivos, despidos y dificultad para pagar la nómina, afectación en sectores como gastronomía, turismo, transporte y servicios, y un 67% de aumento en cancelaciones de empresas en el primer trimestre del 2021 en Cámara de Comercio. En cuanto a políticas públicas y apoyos recibidos, los apoyos del gobierno nacional fueron percibidos como insuficientes o inaccesibles. Algunos empresarios accedieron a créditos, pero muchos no cumplían los requisitos. Las iniciativas locales de formación y digitalización de la Cámara de Comercio fueron mejor valoradas, no fueron, más utilizadas en su momento. Faltó un plan integral para pymes más pequeñas e informales. La situación actual a 2024 es que algunas pymes han logrado recuperarse gracias a la innovación, la digitalización y la reorganización interna. Sectores con mejor recuperación son el comercio electrónico, la salud, la mensajería, la consultoría y los alimentos. Persisten problemas como baja formalización, escaso acceso al crédito y deficiente conectividad en zonas rurales. Aumentaron en 28% las nuevas matrículas entre 2021 y 2024, reflejando que hay un nuevo impulso emprendedor.
Gracias por su atención. Hasta aquí llevamos el avance de este trabajo de grado. Muchas gracias por su atención nuevamente.